Giancarlo nos preguntó lo siguiente: ¿cómo entender que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, según Mateo 12:40? Si según la tradición religiosa actual, Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo en la madrugada. Bueno, la única forma de entender esto es con un PowerPoint que yo hice, al cual yo quiero que ustedes me den un chancecito para compartirlo con ustedes. Un segundito. Ok, como no estoy seguro, porque hay bastante, gracias a Dios, bastantes personas conectadas y se me tapa un poquito la pantalla, por favor, háganme con el dedito así si están viendo el PowerPoint. ¿Sí lo ven? Ok, muy bien. Entonces voy aquí con esto. Déjenme un segundo. Ok. Si ustedes ven, eh, si ustedes ven, la pregunta es la siguiente. Lo que estamos acostumbrados a escuchar es que Jesús murió el viernes que se acostumbra a llamar el viernes de dolores. Y la gente piensa que fue un viernes porque tanto en Mateo como en Marco, como en Lucas, se nos dice que el día que Jesús murió, después de la hora novena, que él entregó su espíritu, que exclamó y entregó su espíritu, antes del anochecer, un hombre llamado José de Arimatea se apresuró a colocarlo en una tumba nueva porque al otro día era día de reposo. Y como el día de reposo es el sábado, entonces, por lo tanto, ese debió haber sido un día viernes. Por lo tanto, los cristianos, durante 2000 años, hemos celebrado el día viernes como el día de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Luego celebramos el sábado como el sábado de gloria y luego celebramos el domingo de resurrección. Pero algunas personas, cuando leen Mateo capítulo 12, versículo 40, y yo les voy a pedir que me permitan leérselo, Mateo 12, versículo 40, Jesús está hablando con los fariseos que le han pedido señal. Le han dicho: maestro, danos una señal. Entonces Jesús les contesta lo siguiente. Versículo 38 para que entendamos el contexto. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Dónde estriba el problema? En sí, debemos tomar estos días como días de 24 horas o si los tenemos que tomar como días parciales, aunque no sean de 24 horas. En la mentalidad judía, el día se dividía en distintas secciones. De hecho, el día de reposo comienza al atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado. Es decir, que el día del reposo agarra un pedacito del viernes y agarra casi todo el sábado. Ya al final del sábado, después que se oculta el sol, terminó el día de reposo. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía los días caminan de esa forma. Entonces, los que defienden el escenario 1, es decir, que Jesús literalmente murió un viernes y resucitó un domingo,
Lo único que dicen es que cuando Jesús habló de días, se estaba refiriendo a días aunque fueran parciales. Desde ese punto de vista, Jesús murió un viernes, por lo tanto, estuvo muerto ese viernes, estuvo muerto el sábado y tuvo muerto un pedacito del domingo antes del amanecer. ¿Fueron 72 horas? No, no fueron 72 horas. Pero los que defienden este escenario dicen lo importante es que Jesús no se estaba refiriendo a días de 24 horas, sino a días parciales, es decir, que abarcaran, aunque sea un pedacito de cada uno de esos días, viernes, sábado y domingo. ¿Cuál es el problema con este escenario? Que algunos piensan que ese escenario no podía ser o no puede ser cierto porque no son 3 días completos ni 3 noches completas. E incluso algunos dicen que el mismo Marcos 8:31, Jesús dijo que él resucitaría después de 3 días. Entonces, esta cuenta de viernes, sábado y domingo, o sea, viernes a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde cuando Cristo murió, y luego hasta el domingo en la madrugada, cuando ya ellas llegaron y estaba amaneciendo, ya Jesús había salido de la tumba, había resucitado, pareciera que cronológicamente no dan los números y algunos no aceptan este escenario. ¿Se acuerdan lo que les expliqué ahorita acerca de distintas posiciones sobre distintos temas? Entonces, aquí se manifiestan ciertas interpretaciones teológicas. ¿Está la Biblia errada por eso? No, simplemente son distintas posturas sobre temas de carácter secundario. Y al final de la respuesta voy a decir por qué son o por qué es de carácter secundario. Algunos argumentan que la única forma de resolver ese problema es colocando la muerte de Jesús no un viernes, sino un jueves. Pero realmente, y les confieso, estuve revisando en qué se basa esta teoría, aunque existe, y realmente no le vi ni pies ni cabezas. Simplemente ellos piensan o suponen que Jesús tuvo que haber muerto un jueves para que entonces se cuente el jueves, el viernes, el sábado y el domingo Jesús resucitó. Pero caeríamos en lo mismo del escenario anterior. Serían días parciales, por lo menos en el caso del jueves y en el caso del domingo, y no se completarían las 3 noches y los 3 días. Por lo tanto, a este escenario no le quiero prestar mucha atención. El escenario que se contrapone totalmente y que tiene bastante argumentos sólidos es el tercer escenario, aunque muchas personas no están con él. Cuando yo digo que muchas personas no están con él, me refiero a teólogos importantes. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a John MacArthur, pero yo soy un realmente seguidor, me gustan mucho los comentarios de John MacArthur. De hecho, mi esposa tiene esta Biblia, de pronto ahí salen las letras al revés, no estoy seguro, ¿ok? Pero esta es una Biblia comentada de John MacArthur. John MacArthur es un hombre ya de 80 y pico de años, pero hay que reconocerle que el hombre sabe de Biblia, tiene una cantidad de libros escritos, es un teólogo de sana doctrina, realmente interesantísimo sus puntos de vista. Y incluso MacArthur no está de acuerdo con este escenario que yo voy a explicar. Pero, pero hay otro material al que yo acudo con frecuencia, que también es una página que a mí me gusta mucho y que es bastante centrada en la palabra. Siempre me han parecido que sus temas son bien ajustados a la palabra de Dios. Y me llamó la atención que ellos dejan ver este escenario, no lo favorecen y yo tampoco lo estoy favoreciendo. Solamente estoy diciendo que lo explican y hay que reconocer que tiene algo de sentido. Pero repito, teólogos como MacArthur no apoyan este escenario que voy a explicar. Este escenario sale del deseo o de la convicción de algunos teólogos de que Jesús tuvo que haber estado 3 días y 3 noches completas en el seno de la tierra. Es decir,
que no fue algo literal, ni parcial, ni simbólico, sino que tuvo que ser realmente así como lo dijo Jesús. 3 días y 3 noches. Entonces, para que eso sea así, Jesús tuvo que resucitar el domingo, pero entonces tuvo que haber muerto un miércoles. Pero ¿cómo puede ser esto verdad? Entonces, ya lo voy a explicar. La única explicación que hay es la siguiente. Si nosotros vamos a Marcos 16, versículo 1, para no invertir mucho tiempo en buscarlo en la Biblia, lo tengo aquí. En Marcos 16, 1, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿A ungirle a quién? A Jesucristo, el cuerpo de Jesús. Los egipcios acostumbraban a embalsamar a sus muertos para que duraran mucho tiempo conservados, para que no se descompusieran. Pero los judíos no acostumbraban a embalsamar a sus muertos, pero sí los ungían con especies como una manifestación de respeto al cuerpo que se iba a descomponer y que iba a heder. Recordemos que Jairo no, el hermano de Marta y de Lázaro, ¿verdad? Había muerto y cuando Jesús llegó, las hermanas le dijeron, maestro, yede, porque ya es de 4 días. Seguramente Lázaro había sido envuelto en esas hojas, en esas especies, como una manifestación de respeto, pero igualito el cuerpo se iba a descomponer y se iba a empezar a heder, a botar el olor que bota la carne descompuesta. Pero repetimos, Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María, la Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Alguien puede decir que este día de reposo es el sábado, Sabbat, el día sábado, el 7º día de la semana. Porque inmediatamente dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces, si ellas vinieron después del día de reposo, al otro día era domingo. Si lo leemos solamente aquí en este pasaje. Pero si nosotros contrastamos este pasaje con Lucas 23:56, dice, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, aquí la clave es el día de reposo y el descanso y el día del reposo y cuando compraron las especies. Fíjense que en Marcos 16 dice, cuando pasó el día de reposo, ellas compraron después del día de reposo, pero aquí dice que prepararon las especies y descansaron el día de reposo. Entonces, ¿cuándo realmente compraron las especies y cuándo las prepararon? Porque en Marcos 16 dice que las compraron después del día de reposo, pero en Lucas 23:56 dice que las prepararon antes del día de reposo y que descansaron. Me captan allí no la contradicción, sino que hay como que algo que no cuadra. Entonces, los estudiosos que apoyan esta teoría dicen que la única explicación es que esa semana hubo 2 días de reposo. Resulta y acontece que si ustedes leen, no tenemos mucho tiempo, pero si ustedes leen Levítico, esta cita que está aquí, que les va a quedar en el video y también se las voy a pasar por PDF. Si ustedes leen Levítico 16, 29 al 31 y Levítico 23, versículo 24 al 32 y 39, ustedes se van a dar cuenta que hay unas fiestas que Dios ordena al pueblo de Israel que no necesariamente van a caer en un día sábado, pero que sí son considerados como un día de reposo. Me explico. Estas fiestas que se ordenan en Levítico se ordenan por el número del día del mes. Por ejemplo, el 7º mes, el día primero, no necesariamente tiene que caer sábado.
o el día 10º, o el día 14º. Es decir, las fiestas que se ordenan aquí, según el numeral de cada mes, no necesariamente van a cuadrar con un sábado, pero tienen la misma importancia que un sábado para los israelitas. Son días de reposo. Son días en los cuales no se puede hacer nada, como no se debe hacer nada los días sábados. La teoría de este escenario es que esa semana, que sabemos que Jesús murió en la Pascua, Jesús murió el miércoles en la tarde. El miércoles en la tarde, porque al otro día jueves era el Pesach o la Pascua, y era un sábado no de semana, sino un sábado ceremonial. Era un día de reposo, pero no porque caía sábado, sino porque caía según la fecha que Dios había estipulado para celebrar esa fiesta en cualquier día de la semana. Entonces, el día jueves era un día de reposo, ¿verdad? Jesús murió este miércoles al atardecer, pasó todo el jueves, pasó todo el viernes, pasó todo el sábado, y empezandito el día domingo Jesús resucitó. En este escenario sí pasan los 3 días. Incluso en este escenario se cumple lo que dice Marcos 8:31, que dice que resucitaría después de 3 días. ¿Ok? Entonces, volviendo a este escenario para que lo podamos entender, Jesús moriría el miércoles a las 3 de la tarde. José de Arimatea pide su cuerpo y lo sepulta ya al anochecer, ¿verdad? Pasa una noche entre estos 2 días, pasa el jueves a viernes, la segunda noche, luego de viernes a sábado, la tercera noche, y los que defienden este escenario lo que dicen es que Jesús resucitó empezando después de las 12 de la noche, empezando el día domingo. Ya Jesús había o resucitó, y por eso es que cuando ellas llegan muy temprano en la mañana, ya la piedra estaría quitada. De tal manera que en este escenario sí se pueden cumplir los 3 días y las 3 noches. ¿Ok? La respuesta o la clave de este escenario que explica en forma literal y satisface a los que piensan que Jesús habló de 3 días literales, lo que plantea este escenario es que hubo un día de reposo adicional esta semana. Por lo tanto, cuando en Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, no se está refiriendo aquí al sábado, se está refiriendo a este jueves que había comenzado como reposo este día, esta noche del miércoles, y terminó esta tarde del jueves. Cuando pasó este día, las mujeres fueron y compraron especies. Marcos 16:1. Fíjense, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Aquí se explica cómo es que compraron las especies después del día de reposo. Luego el versículo 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, no dice que al otro día, el primer día de la semana, que es domingo, vinieron al sepulcro. Es decir, que Marco no explica o no tiene por qué explicar necesariamente el tiempo que pasó desde este viernes hasta el domingo. Es decir, obvió este sábado que está aquí. Ahora bien, en Lucas 23:56 dice, y vueltas prepararon a especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, es decir, descansaron este día, este sábado que está aquí, conforme al mandamiento, y al otro día fue cuando fueron a llevar las especies al lugar. Entonces, cuando yo traigo estos 3 escenarios, ¿verdad? Cuando yo traigo estos 3 escenarios, básicamente lo que quiero es dar a entender que esta es la explicación que algunas personas le consiguen, encuentran para explicar cómo es que Jesús realmente pudo estar 3 días y 3 noches completos. Pero tengo que reconocer que a mí, en lo personal, esa interpretación, como algunos
eh, teólogos como MacArthur, nos parece un poco forzada, ¿ok? Pero es válida. Y cuando digo que es válida, es que tiene cierto sustento histórico y que habría que embraguetarse, como dice mi mamá, habría que fajarse, como dicen los cubanos, habría que meterse a estudiar con muchísimo detenimiento toda la cronología judía para ver y justificar esa teoría. De hecho, en mi investigación, yo estuve consiguiéndome con muchos videos, pero eran demasiado largos porque explicaban qué era la Pascua, cómo se preparaba la Pascua, los meses judíos, el 14 de Nisan, el 10 de Nisan, el no sé qué cosa de Nisan. Y les confieso, hermano, que yo no tenía ni cabeza ni mente para meterme a estudiar a profundidad el tema. Espero que Giancarlo, que todavía está por allí, simplemente le satisfaga el hecho de que no en este tema, en otros temas de orden teológico, sobre ciertos detalles hay distintas posiciones. Pero quiero cerrar diciendo lo siguiente. Lo importante no es si Cristo murió el viernes en la tarde y resucitó el domingo en la mañana. Y lo importante no es si yo tomo el viernes como un día completo o no lo acepto como un día completo, sino que tiene que ser de 24 horas. Lo importante es que Jesucristo murió y resucitó. En el primer escenario, tenemos que aceptar y reconocer que realmente hubo 3 días, aunque no fueron completos. Si alguien dice, no, pero tienen que ser de 24 horas porque Jesús dijo que él iba a pasar 3 días y 3 noches. Bueno, repito, no creo tener la formación teológica como para desarrollar ese tema, ni creo que a ustedes les interese tampoco profundizar hasta ese nivel, ¿verdad? Pero los que plantean el primer escenario dicen, miren, dejen de tantos inventos. Jesús murió el viernes y agarró un pedazo el viernes, el sábado y un pedazo el domingo. Fueron 3 días, ¿ok? Porque incluso para los judíos el día estaba fraccionado de tal forma que el día de reposo comenzaba un pedacito del viernes y terminaba antes de que se acabara el sábado. Es decir, la cronología no era como la manejamos nosotros desde las 12:00 hasta las 11:59 p.m. Número dos, los que plantean que no, que es como yo acabo de explicar en el escenario 3, que hubo 2 días de reposo y eso explica por qué Jesús murió un miércoles, ¿verdad? Pasó todo el jueves, día de reposo del Pesach, pasó todo el viernes, pasó el sábado y inmediatamente en el comenzar del domingo Jesús resucitó y pasaron los 3 días y las 3 noches. Perfecto. Si eso fue así, chévere. Lo importante es que Jesús resucitó. Y esa, dice Pablo, que es la razón de que nuestra fe se diferencia del resto de las fe religiosas del mundo. Porque todas las religiones del mundo han tenido un líder. Todas las religiones del mundo han tenido un profeta. Todas las religiones del mundo han tenido un maestro. Pero el único que se atrevió a decir, yo voy a morir y voy a resucitar es Jesús. En 3 días parciales, en 3 días totales, no lo sé. Pero el único que se ha atrevido a enseñar su tumba vacía es Jesucristo. Y lo importante es que Él resucitó. Porque si no hubiera resucitado, dice Pablo, seríamos dignos de lástima. Porque lo único que hemos hecho es hacer el ridículo. Pero como Jesús sí resucitó y como Jesús sí se levantó de entre los muertos y como Jesús sí está reinando en el reino de los cielos y sí va a regresar por la iglesia, nosotros tenemos una esperanza basada en esa resurrección. Carlos Conde. Pastor, bien rapidito, acuérdese que yo me acuerdo desde que era niño que la Semana Santa católica se empezaba a contar, se decía el Jueves Santo, jueves, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Sí, porque, ¿qué pasa? Que el jueves comenzó la pasión de Cristo cuando él es capturado, ¿verdad? Ese jueves, vamos a decir, perdón, el jueves en la noche, él empieza a reunirse con los discípulos y tiene la cena
y Judas lo traiciona, etcétera. Luego viene el amanecer de ese viernes en el Getsemaní, cuando lo capturan, lo juzgan. O sea, todo eso forma parte de lo que llaman la pasión y muerte de Jesucristo. Pero los que defienden el primer escenario dicen que él fue crucificado y muerto el día viernes, porque al otro día era día de reposo, lo dice la Biblia claramente. Pero los que afirman que tuvieron que haberse cumplido 3 días y 3 noches, lo que afirman es que hubo 3 días de reposo, perdón, hubo 2 días de reposo en la semana, y que el día de reposo al que se refiere con la muerte de Jesús fue el día antes de Pesach, y vino el día de reposo de Pesach, que fue jueves, viernes, sábado y el domingo resucitó. Pero reitero, pienso, y al final, por cuestiones de tiempo, ya no podemos ahondar más en el asunto. No sé si Giancarlo, que fue el que hizo la pregunta, quiere decir algo, pero lo que simplemente yo quería mostrarle, vamos a obviar el escenario número 2 del jueves. Yo le quería mostrar los dos escenarios más comunes. El tradicional, el que dice que lo importante fueron que la muerte y resurrección de Jesús abarcó 3 días, aunque fuera en forma parcial, viernes, sábado y domingo, y el escenario literal que plantea este asunto de mezclas de fechas judaicas para poder comprender el rompecabezas de una forma literal y que fueron días de 24 horas. No sé si Giancarlo quiere añadir algo. No, pastor, me quedó muy clara la explicación, los escenarios que usted muestra. Realmente sería un tema bastante profundo, o sería explorar unas aguas bastante profundas, poder llegar realmente a la interpretación correcta de este punto, ¿no? Pero sí, bueno, tal cual usted recalcaba allí, lo interesante es que Jesús murió, resucitó y resucitó para salvarnos. Amén, amén. Y la fe cristiana ha perseverado estos 2000 años porque Jesús resucitó, y esa es nuestra esperanza, que nosotros también vamos a resucitar con él.